Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Ahora, dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Amén. Te voy a invitar a que me acompañes a orar. Hoy me tocó el privilegio de compartir la palabra. Le pido al equipo de servicio que me manden un agua, por favor. Allá en Talentos hay aguas, hay refrescos, Coca Light, comercial, ¿verdad? Taquitos. Ahorita le vamos a entrar. Pero bueno, vamos a orar. Primero el alimento espiritual. Y ya después pasamos al alimento natural. Padre bendito, gracias por este día, esta mañana tan hermosa que nos permites recibir tu palabra. Padre, queremos estar atentos, queremos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. No queremos distraernos, Señor, queremos estar bendecidos, Padre, porque tu palabra siempre tiene bendiciones. Tu palabra siempre tiene un propósito, Señor, que va a dar frutos, Señor, en nuestra vida. Queremos ser tierra fértil. Queremos, Señor, abrazar tu palabra. Queremos recibirla con gozo, con fe. Padre, porque tú nos hablas, nos transformas a tu imagen, Señor, y nos llevas de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor, porque tú nos has escogido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Ok, voy a tratar de no hablar muy fuerte. JC, chécame el micrófono porque lo tenía un poquito alejado. Voy a procurar hablar más pegadito. Y ya me dijo mi mamá que no grite. Lo voy a intentar. La palabra del Señor hoy me toca compartir y es un tema que me encantó. Se llama edificando hogares espirituales. Más bien, edificando un hogar espiritual. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, Dios te llamó a edificar un hogar espiritual. Ok, y vamos a ir a Primera de Pedro. Hay varios versículos que tenemos que analizar hoy y quiero que vayamos rapidito. Vamos a leer Primera de Pedro del 1 al 7. Primera de Pedro 1 del 1 al 7. Y quiero decirte que Pedro fue un hombre que caminó con Jesús. ¿Cuántos sabemos esto? Caminó con Jesús como un discípulo de Jesús. Bastante tiempo caminó con él. Jesús dedicó tiempo a las multitudes predicándoles, a los enfermos sanándoles, hasta a los fariseos les daba sus regañadas, pero a sus discípulos les dedicó 24 horas, 7 días de la semana, con una formación especial para ellos. Y aún después de que Jesús murió y resucitó, pasó todavía 40 días más apareciéndoseles continuamente y hablándoles las verdades del reino celestial. Las cartas del apóstol Pedro y del apóstol Juan principalmente hablan de ese periodo de 40 días en donde Jesús les abrió la mente a las verdades celestiales. Di conmigo, verdades celestiales o verdades del reino, ¿sí? Cuando estuvo aquí Jesús en la tierra, no había una revelación completa. Ellos no entendían. Pedro le dijo a Jesús, lo tomó aparte y le dijo, maestro, no digas que te vas a morir, por favor, quiérete tantito, ten compasión de ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No pones tu mira en las cosas celestiales, sino en las de la tierra. Entonces Pedro estaba todavía con una mirada terrenal. Pero cuando Jesús resucita y se aparece a los discípulos, el Señor empieza a abrir su entendimiento para entender y para vivir las verdades celestiales, la realidad que Dios nos llama a vivir cada día a nosotros. Y la palabra empieza diciendo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta carta no la escribe a la gente del mundo, no la escribe a inconversos, no le escribe a gente que no conoce de Dios. Le está escribiendo, dice, a los expatriados, pero dice a los que son de la patria celestial. Amén.
No solamente como saliendo de Jerusalén, pero Él está escribiendo a los discípulos, a los que ahora estaban dispersos por varias partes, pero que conservaban la fe en Jesús. O sea que esta carta también es para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Porque podemos ser bien mexicanos, ¿verdad? Somos mexicanos, pero tenemos una patria celestial. ¿Cuántos decimos amén? Aquí estamos, dice la palabra, que debemos vivir como extranjeros y como peregrinos. Y a veces andamos ahí poniendo en el Facebook y en las redes, y soy bien orgullosamente mexicano y las tradiciones. Pero espérate, Jesús te llamó incluso a cambiar muchas tradiciones, porque si una tradición no honra a Jesús, si una tradición de hecho te pone en contra de lo que dice Dios, tú debes actuar como un extranjero y decir: mi patria es celestial. Amén. Y hoy te voy a hablar acerca de eso. Hoy te voy a hablar acerca de cómo el Señor te escogió para ser diferente. Dios no te escogió y Dios no nos escogió para ser uno más del montón. Dios nos escogió, dice, vamos a leer el versículo 2. Dice: elegidos, léelo conmigo por favor. 1, 2, 3. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hasta ahí vamos a leer ahorita, y fíjate lo que estamos viendo. Dice: elegidos según, no dice presencia, dice presciencia. ¿Sí lo puedes leer ahí? Dice presciencia, presciencia. ¿Sabes de qué me habla esto? La palabra que dice ahí presciencia es epignosis en el griego. Epignosis es conocimiento. Cuando Adán, dice la Biblia, que conoció a Eva, esa palabra conoció a su mujer, es ese reflejo de esa palabra, conocimiento íntimo, conocimiento estrecho. Pero dice aquí que fuimos elegidos, conocidos por Dios, dice presciencia, o sea, desde antes del mundo, desde antes del universo, el Señor nos había conocido. Maravillosa es la mente de Dios, ¿verdad? Maravilloso es nuestro Dios, porque nuestro Dios es un Dios eterno. ¿Cuántos decimos amén? Para Dios el tiempo, Él está fuera del tiempo. Él ya vio el final desde el principio. Para Dios el tiempo es una línea y Él puede intervenir en cualquier punto del tiempo. Por eso el Señor te conoció antes de nacer. Pero no es que te haya conocido directamente a ti, sino que Él conoció, fíjate bien, Él conoció la persona celestial que tú estás llamado a ser. Hoy voy a hablar cosas un poquito más profundas, no estoy dando tanta lechita. Hoy estamos viendo verdades muy poderosas que, si tú entiendes esto, va a cambiar tu concepto del cristianismo y de la iglesia. Y espero que así sea. Porque Dios, en su sabiduría, en su extremo conocimiento, tuvo intimidad contigo. Tuvo intimidad conmigo, pero no con el que soy ahorita, sino con el que voy a ser cuando sea glorificado. Amén. Pero yo sí estoy en el tiempo. Yo tengo un pasado, estoy viviendo un presente y voy a un futuro. El momento que estoy viviendo ahorita es este momento que dice: te escogió, dice, para obedecer. Di conmigo, obediencia. Me escogió para obedecer. Y luego dice: y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Cuando dice ser rociado con la sangre de Jesucristo, no dice en pasado, lo dice en presente continuo. Debo ser rociado, debo obedecer, estoy en una transformación. Dios me escogió, Dios me conoció, Dios ya sabe cómo quiere que yo sea glorificado. Pero estoy en un camino de glorificación, y yo estoy en un camino de santificación. Vamos a ver el versículo 3 y 4, por favor. Porque entonces yo soy rociado por la sangre de Cristo,
Y es la sangre de Cristo la que me limpia de todo pecado, de todo mal. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer a una nueva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, yo estaba muerto sin Cristo, volviendo al tiempo, al plano temporal. En tu pasado, sin Cristo, estabas muerto. Amén. Cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo estaba muerto. Pero cuando yo entiendo el llamado de Dios y le acepto y le recibo, Él me hace renacer y empieza la transformación. Así que dile que está a tu lado: el Señor sigue trabajando. El Señor está trabajando en mí y en ti. Amén. Para eso Dios te llamó. Dios no te llamó y Dios no me llamó para que nada más venga, me siente, asista a la iglesia, escuche unos coritos, aplauda y ya. Y saliendo de aquí, viva mi vida como si yo no conociera nada de Dios. Mi hermano, si tú estás viviendo de esa manera, no has entendido tu llamado y estás atrapado en una religiosidad. Hay mucha gente que hemos vivido años en religiosidad. Y no tienes que ser de otra denominación, no tienes que ser de otros grupos que son muy fariseos, muy religiosos. Puedes ser un fariseo, un religioso aquí. Si tú no entiendes y si yo no entiendo que el Señor me llamó a una transformación, me hizo nacer de nuevo a una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo. Dice la palabra del Señor que el Señor, el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, es el mismo que vivifica tu espíritu, mi espíritu, para que sea transformado, renovado, para que cada vez me parezca más a Jesús. Nadie dijo amén. Para que cada vez me parezca más al Señor. Para que cada vez yo sea un reflejo de su carácter, de su persona, de sus palabras, de su poder. Porque Él me está transformando, porque Él me está renovando, porque Él me está santificando, porque Él me está rociando constantemente con la sangre de Cristo, que me limpia, que me perdona, que me transforma. Amén. Todos los días tú y yo tenemos que correr y decir: tu sangre preciosa, Señor, me limpia. No te sientas bueno, no te sientas justo por tus propios méritos. Cuando nos sentimos muy buenos, cuando nos sentimos muy justos, porque ya no robo, porque ya no hago algo, porque ya no digo malas palabras, porque voy a la iglesia. Pero cuando yo me siento muy justo por eso, hago a un lado la justicia del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas delante de Dios. Su estándar de santidad es tan alto que la única manera de cubrirlo es por la preciosa sangre de Jesús, que tengo que ser rociado constantemente, Señor, porque su palabra dice que esa sangre sigue goteando y sigue limpiando y sigue transformándonos. ¿Cuánto decimos amén? Versículo 4. Ahí vamos, no se me dice, y ahí está algo padrísimo. Dice: ¿para una qué? Una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta palabra para viene del griego ir hacia. Entonces, cuando Dios me llamó, cuando Dios me escogió, cuando Dios me eligió, Él tiene un destino al cual yo voy a llegar. Es lo que te decía, voy hacia, me voy dirigiendo hacia una herencia que no se puede corromper, incorruptible, que no se puede contaminar, que no se puede manchar. Está hablando de un hombre, una mujer perfecta, perfecto. No es una santidad aparente. No es una santidad así muy externa, como los fariseos que se vestían ropas largas, se lavaban las manos 8 veces, 7 veces, pero por dentro dice el Señor que estaban podridos. Esto es una santidad que Él nos tiene ya reservadas, y dice reservada en los cielos para vosotros. Es una glorificación que va a terminar en el cielo.
Pero aquí en la tierra estamos en ese proceso. Estamos encaminándonos hacia allá, hacia esa gloria celestial, a esa herencia. Entonces, esta persona glorificada, con la cual el Señor tuvo comunión desde antes de la fundación del mundo, es una personalidad que tiene Él reservada. Yo no sé si en el cielo hay un closet o hay un baúl, o yo no sé qué hay, pero cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón, el Señor tomó esa persona divina y la puso en tu corazón, la sembró en tu vida. ¿Lo entendemos esto? Tú eres nueva criatura en Cristo. Tú eres nueva creación en Jesús. No le digas, no escuches al diablo. El diablo te dice, no vas a cambiar, eres el mismo, eres la misma. Mira, y así vas a la iglesia. Mira, no puedes agradar a Dios. No escuches al diablo. Tú escucha al Señor. Tú eres nueva creación en Cristo. Eres nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y Dios te está llamando para que tú cumplas tu propósito en Él. Ser transformado, ser glorificado en esa persona, en esa imagen que es santo, que es sublime, que es poderoso, que no se equivoca, que siempre es fiel, que siempre es amoroso. Es Jesús. Y si tú y yo como cristianos no estamos viviendo en esa transformación, urge pedirle a Dios, Señor, haz de mí lo que quieras hacer. Y entonces puede que pase lo que dice el versículo 5 y 6. Dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En este tiempo Dios nos va a guardar. Amén. ¿Mediante la qué? Mediante el poder de Dios, mediante la fe. Guardado por el poder de Dios mediante la fe. Pase lo que pase, Dios me guarda y yo debo tener fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que espera. Ya no sabemos el versículo, ¿verdad? Pero ¿qué es la fe también? La fe es lo contrario al temor. Así que también te quiero decir esta mañana, no temas. Amén. No tengas miedo. No le tengas miedo al bicho. ¿Cuánto decimos amén? No le tengas miedo a quitarte la mascarilla. No pasa nada. Aquí porque nos están en obediencia, pero espero que ya pronto ya no la podemos quitar con libertad. Pero es que puede estar enfermo. Sí, puede estar enfermo. No, pero yo no tengo miedo. Mi fe, mi confianza está en el Señor. Amén. Y a muchos el Señor ya nos vacunó. No tengas miedo. ¿Quieres usar la mascarilla? Úsala, pero no tengas miedo. ¿Te la quieres quitar? No tengas miedo. ¿Te quieres vacunar? Vacúnate, pero no tengas miedo. Confía en Dios. ¿No te quieres vacunar? No te vacunes, pero no tengas miedo. El mundo nos quiere mover a base de temor. Y la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no me va a extrañar que hay situaciones a nivel mundial que se están moviendo para oprimir a la sociedad y aún al pueblo de Dios, para que me impidan salir a predicar, para que me impidan hablar de Cristo, o para que me impidan congregarme con mis hermanos y alabar a Dios. Eso puede venir en un futuro, espero que no, pero podría suceder. Pero el impulso es el temor. Y Dios nos llamó a los cristianos a no tener miedo, porque Él nos guarda mediante el poder de Dios por la fe. Y para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que en los últimos tiempos, el tiempo postrero, Mateo 25, Mateo 24, Lucas 16, todos esos capítulos que hablan del tiempo final, Dios nos va a reservar en salvación hasta el final. ¿Cuánto decimos amén? Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar y confiar en su palabra. No afanarme por el día de mañana. No afanarme por lo que el mundo se afana, pero confiar en Dios. Y eso es parte de ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios no anda amedrentado, no anda con temor, no anda afanado. Un hijo de Dios confía
en su Padre Celestial, en la provisión que Él nos da. Hay contentamiento con lo que tengo, agradecimiento con lo que tengo, y no me afano por lo que no tengo. Confío en que Dios lo va a traer y yo me esfuerzo por superarme y por echarle ganas, etcétera, pero sin temor y sin afán. Y luego el versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Di conmigo, por un poco de tiempo. Si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Ay. ¿A cuánto les gustan las pruebas? ¿A cuánto nos gustan las pruebas? A mí no. Pero yo te voy a decir una cosa. Me encanta que dice, por un poco de tiempo, si es necesario. Amén. Dile que está a tu lado, por un poco tiempo, si es necesario. Pues ¿cómo le hago para que no sea necesario, Señor? Porque hay cada prueba que tenemos que atravesar. Pero mira, te quiero decir algo. Tú te subirías a un avión que dice la azafata: este avión está recién hecho, está nuevecito, es tan nuevo que nunca lo han probado. Es el primer vuelo. Y tú, ay caray, mejor me voy en el siguiente, ¿no? ¿Sí o no? La prueba que dice ahí es esa. Dios al que va a usar lo prueba. Y un hombre de Dios en el pasado dijo: la gente que Dios más usa es la gente que tiene más pruebas. Entonces la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia no avergüenza. Y este es otro versículo muy hermoso que habla sobre las pruebas. Pero las pruebas son para que Dios forme en mí un carácter que después va a ser usado por Él. La prueba es para aprobarla. ¿Cuánto decimos amén? Sin hacer trampa, sin usar acordeón. Hay que pasarla, hay que estudiarla, hay que atravesarla de la mano del Espíritu Santo. Jesucristo mismo, cuando estuvo en el Getsemaní, que dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y otras traducciones dicen: esta prueba, este momento, esta dificultad, pero no se haga, ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. ¿Tú crees que Jesús aprobó? Con excelente. Pero ¿cómo aprobó? Se metió a la presencia de Dios, se fortaleció en el Señor. Cuando sus amigos lo abandonaron porque estaban dormidos, Dios envió ángeles a fortalecerlo. Porque una de las dificultades de la prueba es que a veces te encuentras solo. Pero di conmigo: nunca estoy solo. Nunca estoy sola. El Señor está conmigo. Él es mi fuerza. Él es quien me levanta. Él es el que me toma de la mano para que yo pase la prueba y sea un siervo y una sierva aprobada. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Dios quiere que seas una sierva, un siervo aprobado. Por eso dice la palabra: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios está formando en nosotros su carácter. ¿Cuándo decimos amén? Dios está formando en nosotros su personalidad. Una personalidad como el de Jesús, como la de Jesús. Poder responder con sabiduría, pero también con autoridad. Amén. Y vamos a avanzar, por favor, porque si no, vamos a Primera de Pedro, ahora en el capítulo 2. Fíjate bien. Todo el capítulo de Primera de Pedro habla de lo que el Señor ya hizo por nosotros, ¿ok? Todo Primera de Pedro habla de lo que el Señor ya compró, lo que el Señor ya pagó, lo que el Señor ya entregó. Las pruebas aún, Dios ya nos dio la victoria. Pero el capítulo 2 habla de lo que Dios está haciendo, no de lo que ya hizo, sino de lo que Dios está haciendo y lo que yo debo hacer también. Y no voy a leerlo todo, pero me voy a ir a 1 de Pedro 2:4, en donde está hablando una palabra muy importante.
y que habla de lo que yo debo hacer. Lo que yo debo hacer cada día y siempre. Dice, acercándoos a Él, léelo conmigo, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta palabra acercándoos también está en presente continuo y viene del griego, para los que les gusta el griego, proserchomai. Esa es la palabra griega, proserchomai. La busqué ahí en el diccionario Strong. Y te voy a decir qué significa acercándoos. Proserchomai significa ir, abordar, visitar, llegar, conformar, venir, adorar también significa. Y de proserchomai viene proskuneo, que significa postrarme. Postrarme. ¿Qué debo hacer yo? Constantemente acercarme a Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida de presencia. ¿De quién está hablando? ¿De quién? De Jesús. Jesús fue la piedra viva que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. ¿Qué debo hacer yo? Ir hacia Él, venir delante de Él, postrarme delante de Él y adorarle constantemente, continuamente. Eso es lo que me corresponde a mí hacer. Y no se refiere, mi hermano, mi hermana, al hecho de venir aquí a la iglesia y cantar con los chicos de la alabanza. No, se refiere a una vida constante en la que tú te acercas a Jesús, te acercas a su palabra y le adoras, porque le vas conociendo. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. Tú no puedes adorar a algo que es distante. Tú y yo aprendemos a adorar cuando conocemos más a Jesús, cuando tenemos comunión con su palabra, cuando la leemos, cuando conocemos su carácter, su pensamiento, lo que Él está haciendo por nosotros, su bondad, su misericordia. Y entonces yo vengo y me postro delante de Él. Pero fíjate, aún hay más, porque no es un postramiento nada más natural, físico. El siguiente versículo, vamos a Colosenses 3:23. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque esa adoración, esa postración no es, ahí está, vamos a leer 1 Pedro 2:5, ahí está. Dice, vosotros también, ¿cómo dice? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, este versículo es el versículo central de esta predicación. Es muy importante este versículo. Cuando dice ahí, vosotros también, ustedes también como piedras vivas. Jesús es la piedra, la roca de la salvación, la piedra preciosa. Pero yo cuando me acerco a Él, el carácter de Jesús, la personalidad de Jesús, la santidad de Jesús, me empieza a formar a mí también como una piedra viva. Y luego dice, edificado como casa espiritual. Pero mira, antes de que te explique eso, yo te quiero decir que Pedro, ¿cómo se llamaba Pedro antes de ser Pedro? ¿Cómo? Simón. Pedro se llamaba Simón. ¿Sabes qué significa Simón? Una varita, una vara o un junco que se mueve con el viento. Un junco. Una vez Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, el diablo me ha pedido para sacudirte como a trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no decaiga, para que te mantengas firme. El carácter de Simón era que se movía. Por eso el Señor le cambia el nombre y le pone. ¿Y qué significa Pedro? Piedra, roca.
Y Dios le cambia su esencia y le dice: tú no vas a ser alguien que se mueve por el diablo. Aguas, mis hermanos, el diablo está soplando sus vientos. En la actualidad está soplando vientos que van en contra de la palabra de Dios. Vientos de divorcio, vientos de menosprecio a la obra de Dios, vientos de ideología que ataca al cristianismo, aborto, políticas intolerantes a las cosas de Dios. El viento del diablo está soplando, y a veces me da tristeza que muchos cristianos se dejan mover por esos vientos, porque no han puesto su vida firme en la roca que es Cristo y su palabra. La palabra de Dios no es relativa. ¿Cuánto decimos amén? Ahorita hay un viento muy fuerte que está moviendo un relativismo moral, un relativismo. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí. Lo que para ti, lo que a ti te gusta la religión, pues a mí me gusta el horóscopo. Yo te respeto, tú me respetas. Y me gusta que me lean la mano y me lean el té, que no tiene nada de malo, porque yo creo en Dios también. Ajá. Vientos de la serpiente moviendo vidas aún de cristianos que no ponen su confianza completamente en la palabra de Dios. Aguas con eso, porque Dios quiere que seamos piedras firmes, edificando, ahí dice edificados como casa espiritual, pero la palabra correcta es hogar. Porque estas 4 paredes, este arcotecho no es la casa de Dios. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Ese es un lugar donde nos congregamos, está hermoso. Pero esta no es la iglesia. La casa espiritual, el hogar espiritual es un espacio. Hogar es un lugar donde habitan la familia. Eso es hogar. Hogar es el espacio donde está habitando una familia. Y lo que dice aquí Dios es que nosotros estamos edificando un hogar espiritual. Esa familia de Dios somos tú y yo. Amén. Pero tú y yo seremos parte del hogar espiritual de Dios si somos edificados como las piedras vivas. O sea, sobre la roca, sobre Cristo, sobre su palabra, sobre sus principios, sobre sus valores, sobre su forma de pensar. Pero si pasan semanas y yo no agarro la Biblia, pasan días y no me vengo a congregar, lo veo en internet, saludos a los que están viendo la transmisión, pero vente aquí a la iglesia a congregar, aquí a la casa. Porque es bien fácil decir, bueno, hoy voy o no voy a la iglesia. Pues no voy, la veo desde la casa. Es muy fácil decir eso, pensando que la presencia de Dios o la casa es este lugar. Pero cuando yo entiendo que si yo vengo aquí es porque Dios me está edificando como parte de su hogar, en donde familias se van a congregar para ser bendecidos, yo no quiero faltar. Yo no me quiero perder lo que Dios va a estar haciendo en mi vida, porque yo voy a ser bendición para otros. Cuando tú y yo somos edificados como esas piedras, vamos a ser hogares de bendición para muchos. Tu vida va a ser bendición para la gente que está a tu alrededor. Es el propósito de Dios. Dice, casa espiritual, un hogar espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Sacrificios espirituales, casa de Dios, sacerdocio santo. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes podían ofrecerle a Dios los sacrificios? Llegaba la gente, traían su corderito, se lo daban al sacerdote, el sacerdote le decía, perfecto, ahí espérenme, y yo voy delante de Dios y lo ofrezco. ¿Por qué era eso? Porque todavía no estaba el camino abierto por las llagas de Jesús. Antes se necesitaban algunos elegidos sacerdotes para interceder a favor del pueblo delante de Dios. Pero ahora, aquí dice la palabra, que tú y yo somos sacerdotes.
Amén. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esto? Que ahora yo puedo ir directamente delante de Dios y ofrecerle el sacrificio. Ahora, el sacrificio perfecto es Jesús. Hace 2000 años Él entregó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y cuando yo me acerco al Señor, me acerco en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales aceptables a Dios? ¿Tú sabes cuáles son, familia? Vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24. Ya estoy terminando. Colosenses 3, 23. Léelo conmigo. 1, 2, 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para... Otra vez. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. ¿Qué es un sacrificio espiritual? Todo lo que tú hagas que dedicas a Dios. La gente que está ahí en la entrada, a lo mejor no están aquí cantando, pero están ahí recibiéndote con una sonrisa. Están adorando a Dios. ¿Sabías eso? La gente que está allá en Reino Kids, las maestras atendiendo a tu chamaco escandaloso, enseñándole la palabra de Dios, que se siente, no están aquí, pero están adorando a Dios. Amén. Están sirviendo al Rey. Cuando tú vas a tu trabajo y llega esa gorda que te cae re mal, que siempre te tira y tú le sonríes. ¿Cómo estás? Buenos días, te traje un café. Y lo haces para Dios, no para ella, para Dios. Estás sirviendo a Dios. Estás ofreciendo un sacrificio a Dios espiritual, porque eres piedra viva. Eres casa de Dios. Y en la casa de Dios desciende su gloria, desciende su presencia. Ayer yo fui a ver a una persona para recoger un aparato que estaban arreglando. Yo venía en mis rollos, en mis pensamientos, y la persona me iba a entregar el aparato, y de la nada me dijo: ¿pueden pasar a ver a un familiar? Parece que está dañado en su situación emocional, o algo tiene. Y ahí voy con mi hermano que me acompañó, subimos a hablar, a ver, y platicando con él, y había una opresión muy fuerte. Traía su dije de la Santa Muerte. Y yo dije: Señor, ayúdame, cúbreme con tu sangre. Y empezamos a ministrarlo. Él dijo: no quiero hablar con ningún pastor, no quiero hablar con nadie. Pero ahí nos quedamos y empezamos a darle la palabra, a darle la palabra, a darle la palabra, recordarle que Él es de Cristo, que Él le había entregado su vida al Señor, que Él no tenía por qué seguir a la muerte, si la muerte ya el Señor Jesús ya la derrotó. Es un enemigo vencido. Oramos por Él, oramos por la persona que nos invitó. Algo pasó en ese momento, pero yo no estaba con la intención de eso, pero Dios puso el momento para hacer bendición. La gente que está a tu alrededor, tú ni te das cuenta cuánta necesidad tienen del Señor. Y va a llegar el momento que Dios va a poner esa oportunidad para que tú le hables, no de ti, de las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Léelo conmigo y ponte de pie, familia, ponte de pie. No me dio tiempo de leer todos los versículos. Todo el material era muy largo, pero creo que te compartió la esencia. Y la esencia, familia,
Es que tú y yo tenemos que creerle a Dios. Esto no es un juego, esto no es un rollo para que sientas bonito. No, esto es una realidad espiritual. Es un llamado que tú y yo tenemos. Y dice la palabra de Dios: mas vosotros sois, ¿qué? Léelo conmigo fuerte. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres real sacerdocio. Te cuento algo rápido. Real sacerdocio no se refiere a cualquier sacerdote. En la antigüedad había un sacerdote que estaba siempre con el rey, y ese era el real sacerdote. David no iba a la guerra sin Abiatar. David no salía de campaña sin llevarse un real sacerdote. Y entonces cuando llegaban los enemigos y David no sabía qué hacer, tráiganme a Abiatar, tráiganme al sacerdote. Oye, tráete el efod. Y el efod era la vestimenta. Y entonces ahí se hincaban o hacían algo y ponían como una casita de campaña ahí, con el efod se tapaban. Vamos a consultar a Dios. El rey y el sacerdote consultaban a Dios y Dios hablaba, daba dirección. Y David decía: por allá es la batalla, para allá está la victoria. Dice la palabra que somos real sacerdocio. Somos sacerdotes muy especiales porque también somos reyes, ¿verdad? Pero porque el Señor va a traer gente para que tú le digas lo que Dios quiere decirles. Pero ¿cómo, pastor? Pues conoce la palabra de Dios. Tú le vas a decir a esa persona: Dios te ama. No, pero es que estoy pasando por algo tan terrible, me duele tanto lo que estoy viviendo. Oye, pero Cristo dice que Él pagó para que tú seas libre. Es que estoy en una enfermedad y me duele y me siento muy... Oye, la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos curados. Déjame orar por ti. ¿Cuántos decimos amén? No vayas a decirle: déjame le hablo al pastor. No. Tú le vas a decir: yo soy real sacerdote. Yo voy a orar por ti para que mi Dios te sane. Y después también que sea tu Dios. Amén. Yo te voy a decir cómo Dios te va a prosperar, porque yo lo estoy viviendo. Honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares con abundancia. Conoce la palabra de Dios. Conoce lo que dice Dios, y en el momento preciso Dios te va a soltar la palabra. El Señor dijo: ustedes no se preocupen lo que tienen que decir, porque en el momento en que tengan que testificar, yo pondré la palabra. Pero primero, mete su palabra en tu corazón. Metamos su palabra, sus promesas en nuestra vida. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa palabra pueblo adquirido es pueblo comprado. Tú sabes que somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios por nacimiento, por así decirlo. Somos hijos de Dios por adopción. Sí, hay un nuevo nacimiento espiritual, pero la palabra dice que somos adoptados por Dios. ¿Sabes por qué somos adoptados? Si tú quieres adoptar a un hijo, tú vas a una institución y dices: quiero adoptar a un niño. Te presentan candidatos, tú los ves, analizas, y después vas y lo conoces y tú lo escoges. Dios te vio y te conoció, sabía cómo eras, sabía que te ibas a equivocar, sabía que en algún momento ibas a flaquear, sabía, ¿para qué te digo pues? Dios ya sabía, y te escogió, y me escogió, y nos adoptó. Dale un fuerte amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Wow.
¿Y por qué? ¿Por qué, Señor? Entonces, ¿por qué me siento a veces con problemas, con cargas, Señor? Porque yo tengo que venir a rendirte mi corazón, a rendir mis cargas a ti, a saber que tú ya tenías un plan para mí, Señor, para que yo anuncie quién eres tú, anuncio tus virtudes, anuncio, Señor, quién eres tú y lo que estás haciendo en mi vida. Vamos a orar, familia. Padre bendito, en el nombre de Jesús, muchas gracias por habernos escogido, Señor. Muchas gracias, Señor, porque sabiendo cuánto te íbamos a fallar, tú fuiste misericordioso y nos has dado tu palabra, nos has dado tu llamado y no te has cansado de extender tus brazos, tus manos de misericordia sobre nosotros, Señor. Padre, hoy queremos responder a este llamado, Señor, de ser piedras vivas, piedras que edifican hogares espirituales, Señor, lugares en donde tu presencia se va a manifestar. Y no solamente es un lugar físico, pero son corazones, Señor. Seamos corazones en donde tu gloria va a manifestarse, en donde tú vas a hacer milagros, prodigios, sanidades, vas a libertar a los oprimidos por el diablo, vas a traer, Señor, bendición, prosperidad a tus hijos, pero también a aquellos que no te conocen, y lo vas a hacer a través de nosotros, Señor. Hoy te pido, Padre, que tú nos des fe para creer estas palabras, para creer lo que está en tu corazón, para creer lo que dices tú que vas a hacer, Señor. Padre, límpianos, Señor, si en algo te hemos fallado, perdónanos. Y tu sangre preciosa nos está rociando una vez más. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Tu sangre preciosa está siendo rociada, Señor, para que podamos también caminar en obediencia. Tu gracia nos sostiene, tu gracia nos levanta, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Mientras estás orando esta adoración, habla con el Señor. Con tus propias palabras, dile que estás dispuesto. Dile que quieres ser esa piedra para edificar su hogar espiritual. Dile: Dios, úsame. Señor, usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. No quiero una religión. No quiero una religiosidad. Quiero ser genuino, Señor. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu mano en mi vida, Señor. Porque tú así lo quieres. Porque tú quieres, Señor, yo quiero. Díselo con tus palabras.